En Minecraft hay un problema en la comunidad. No es un problema que haya empezado hoy, hace un mes o hace un par de años. El problema de la fragmentación dentro de la comunidad de Minecraft, tanto a ojos de los internos como de los externos, lleva bastantes años. E incluso te diría hace más de una década. Antes que nada, te invito a terminar de ver el video antes de comentar, ya que es un tema bastante polémico que en pocas ocasiones nos hemos puesto a analizar en general como jugadores. Debido a la poca interacción y debate de los jugadores en este tipo de temas es lo que ha causado la fragmentación de la comunidad a lo largo de los años, específicamente con un tema que se ha mantenido en silencio por bastante tiempo y es referente a los jugadores del Minecraft técnico. Quiero dejar claro que este video no es un ataque hacia los jugadores del Minecraft técnico y tampoco vamos a enaltecer la imagen de los jugadores de forma general, sino vamos a hacer una crítica constructiva y sobre todo vamos a generar ese debate. La fragmentación dentro de la comunidad parte directamente de una minoría dentro del juego. En ocasiones nos cuesta mirar un poco más allá de todo lo que nos puede ofrecer el propio Minecraft, ya que nos da libertad creativa total en todos los aspectos a la hora de estar jugando en creativo. Sin embargo, los dilemas empiezan en el modo supervivencia, en el cual hay diferentes facciones en las que uno como jugador se puede ir formando. Tal vez te dediques más a la experiencia de combate, a la experiencia de aventura, que sería un poco la más clásica, la experiencia de explorador, entre muchas otras, y entre ellas surge la comunidad de Redstone. El dilema surge a partir de que estas herramientas y estas formas de jugar muchas veces chocan con diferentes formas en las que juegan otros jugadores, o también la manera en la que la propia Mojang ha ido lanzando las actualizaciones, en algunas ocasiones priorizando más algún apartado en específico y descuidando otros. Y cuando hablamos de descuidar no nos referimos a una actualización simplemente, sino facciones que han sido abandonadas por años y años. Yo soy Satoshi Kusuke y el día de hoy hablaremos de cómo el Minecraft técnico está acabando lentamente con la comunidad de Minecraft. Minecraft a día de hoy es el videojuego más vendido en toda la historia, y en su nacimiento no se pensó ni de cerca que sería así de grande. Sin embargo, sí nació con una visión muy particular: convertirse en un juego de aventura y sandbox. Las personas que vienen de las versiones más viejas recordarán perfectamente lo complicado que era el Minecraft en aquel entonces, a pesar de todas las limitaciones técnicas que tenía en su momento. En aquel entonces la barra de comida no existía y las armaduras realmente no valían tanto la pena, debido a que de un solo golpe era súper fácil que se rompieran, ya que estas no tenían una durabilidad real. Sin embargo, en la 1.0 estos cimientos se convirtieron en el corazón del juego. Un juego que en su supervivencia era una aventura pura, una supervivencia en la que tenías que comenzar a cocinar, a mejorar y finalmente vencer a un jefe final. Mientras que en el apartado B se encontraba el lado creativo, el emblema principal del juego, pero que iba a ser actualizado poco a poco: la caja de arena, el sandbox. Minecraft es lo que es, la caja de arena más grande que ha existido en el mundo de los videojuegos para su momento, y a día de hoy sigue rompiendo récords. Originalmente era una comunidad bastante compacta, bastante unida en su momento, que estaba muy al pendiente de todo lo que iba saliendo en las primeras actualizaciones del juego. Sin duda, estas no eran revolucionarias para su momento debido a que iban añadiendo pocas cosas. Visto desde la actualidad, sin duda parecerían actualizaciones que fácilmente podrían ser un drop o un snapshot, pero para su momento eran versiones completas que agregaban bastante a todo lo que sería la jugabilidad. Versiones como la 1.1, 1.2 y 1.3 se enfocaban al tema de la aventura y la construcción. La 1.4 añadía elementos al apartado de la magia y la aventura, hasta que llegamos a la 1.5, quizá la actualización más revolucionaria hasta su momento de todo el juego. Partimos de la exploración, la aventura y la construcción a tener un factor adicional junto a la magia, que sería la Redstone. No sería una magia común, sería más bien electricidad, la creación de un mundo steampunk dentro de Minecraft.
Tal vez para este momento ya lo vemos como lo más común del mundo, pero para ese entonces era algo simplemente sorprendente el poder hacer conexiones con polvo rojo y hacer mecanismos. Empezaban siendo algo bastante básico y poco a poco iban agrandándose hasta convertirse en puertas mecánicas y algunas granjas en particular. Y conforme fueron pasando las actualizaciones, estos mecanismos se volvieron un poco más intrincados pero accesibles a la mayoría de jugadores. Creo que todos en su momento recordarán perfectamente, sobre todo los jugadores de las versiones Legacy, lo común que era ponerte en creativo, o si tenías mucho oro de sobra en supervivencia, el construir montañas rusas, caminos con rieles, hacer lámparas que se encendían cada vez que tú pasabas por las aldeas, etc. Y todo esto era con mecanismos de Redstone. Hay que ponernos en contexto. Para ese momento la versión predilecta de Minecraft era la edición Java. A lo mucho que llegaba a existir era la edición Legacy, que era mandada por el propio Xbox a crear a un estudio totalmente diferente. Sin embargo, poco a poco se comenzó a gestar algo diferente, que sería el lanzamiento de la edición Pocket Edition, el intento de llevar a Minecraft a otros lugares, en este caso el paraje de los teléfonos móviles y las tabletas. De aquí surgió una comunidad totalmente nueva. Aquellos que crecieron viendo grandes youtubers jugando Minecraft, su primer acercamiento, tal vez sin tener una computadora o el material suficiente para que el juego corriera, se dedicaban mejor a entrar directamente al juego a través del teléfono móvil. La edición Pocket Edition fue su primer acercamiento. Y hay que entender una cosa, había grandes diferencias entre la versión Java y la versión Legacy en aquel entonces, pero en ese momento Pocket Edition era un mundo totalmente diferente en cuanto a sus mecánicas y la forma en la que estaba programado. Aquí, sin darse cuenta, comenzó la primer ruptura dentro de la comunidad, ya que muchos de los programadores internos del juego que se dedicaban a hacer mapas para la comunidad o que hacían sus mundos de forma más técnica, se daban cuenta que no podían trasladar estos conocimientos a plataformas como Legacy, debido a que en aquel entonces era un sistema totalmente diferente, y peor aún cuando lo trasladaban a Pocket Edition. No era un problema grave en ese momento, sin embargo los estragos de ello los seguimos arrastrando a día de hoy. Posteriormente a esto comenzaron a salir más actualizaciones en las que de forma progresiva los jugadores iban avanzando y cosas que estaban en la versión Pocket Edition no se encontraban en las otras versiones del juego, y poco a poco de forma diluida fueron llegando a siendo términos de paridad. Para bastantes personas, en aquella época consideraban incluso que la versión Legacy era la versión más completa de Minecraft en su momento, incluso por encima de la edición de Java, debido a que tenía tutoriales, minijuegos y algunas mecánicas particulares que funcionaban bastante bien, mientras que la versión Pocket Edition se le veía como eso, como la edición de bolsillo. Pero Java poco a poco comenzaba a avanzar y las mecánicas que iban saliendo de él ya no comenzaban a llegar de forma tan directa o plasmada en las versiones de Legacy, sino en Pocket Edition. Vamos a decir que las versiones de oro de Minecraft fue de la 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8, al menos en este esquema que estamos manejando. Sin embargo, todos sabemos que la 1.9 tuvo cambios significativos dentro del juego. No solamente fueron modificaciones significativas en el combate del juego, sino también fue un rework general a muchas mecánicas de la Redstone y también a los comandos. Muchos recordarán la gran cantidad de mapas que salían en la 1.7 y 1.8 que llegaban a jugar grandes creadores dentro de YouTube, incluso como si fueran videojuegos diferentes adentro de Minecraft, e incluso sus equivalentes que existían en las versiones de Legacy. Creo que todos los que en algún momento llegaron a ver los mapas que subía Vegeta 777 o Gona 89 en su momento les harán recordar. Estas modificaciones crearon el fin de muchos mapas, mods y diferentes paquetes que existían en aquel entonces dentro del juego, debido a que todo lo que se había realizado previamente había sido destruido. Y aquí también comienza un hito muy importante en la historia de Minecraft, la creación de Minecraft Windows 10, que posteriormente pasaría a ser Minecraft Bedrock. De hecho, hay que empezar a mencionar cómo es que Pocket Edition, la edición de bolsillo de Minecraft, poco a poco llegó a tener tantos jugadores que se comió a la versión original de Java. Eran tantos jugadores que las actualizaciones comenzaban a ser priorizando su método de jugar para que fuera más cómodo para ellos, debido a que era la comunidad que más generaba
dentro de las ganancias internas de Xbox. Y esto lamentablemente comenzó a pasar factura. Los grandes estragos comenzaron desde la 1.9 hasta la 1.14, siendo más específicos, no solamente por la creación de Bedrock, sino que el hecho que la edición de Pocket Edition comenzara a ser reemplazada por esta nueva versión, la versión de Windows 10 poco a poco se comenzara a fusionar con esta, y lamentablemente el fin de Minecraft Legacy creó una gran dispersión dentro de los jugadores que se encontraban fuera del universo de Java. Minecraft Legacy recibió su última actualización en la 1.13, una actualización bastante histórica y que muchos miran con nostalgia, pero lamentablemente 4J Studios dejó de trabajar para Minecraft en esa actualización, ya que este pasaría a ser todo un conjunto de conglomerados dentro de Minecraft Bedrock. Aquí empezaron diferentes competencias. Esta diferencia causó un problema mucho más grande al darse cuenta que el motor gráfico en el que corría Minecraft Bedrock era uno totalmente diferente a Minecraft Java. Estas modificaciones de forma silenciosa ya habían marcado una división dentro de la comunidad, sobre todo los jugadores de Legacy que ahora tenían que decidir si irse a Xbox dentro de Bedrock o mudarse mejor a Java. Algo bastante irónico porque algunos años después estas dos versiones las recibirías por igual cuando comprabas el juego, pero en ese momento era necesario decidir una versión en la que te quedarías. Dos sistemas totalmente diferentes, pero diferentes formas de jugar tenían que ser adaptadas. Tristemente, a bastantes personas les costó entender que muchos de los jugadores eran igual de veteranos que otros, pero de otras plataformas. Es decir, hay personas que llevan jugando el juego desde que salió, pero en las ediciones de consolas, y otros en las ediciones de Java, y eso no demerita ninguna de las dos personas y ninguna de las dos versiones. Pero estas diferencias dentro de Microsoft a la hora de cómo ejecutar el juego comenzaron sin duda a tener más roces dentro de la comunidad, y la 1.14 no solamente fue la única polémica que traería. Desde el inicio del juego ya existía una barra de comandos, una bastante limitada, pero que poco a poco comenzó a hacerse mucho más accesible para los jugadores. Originalmente este tipo de cosas no eran abiertas para los demás, ni siquiera el bloque de comandos tenía tantas funcionalidades como ahora, y algunas personas que llevan jugando Minecraft por lo menos los últimos 10 años recordarán que utilizar comandos era realmente un horror. Poner un botón para que hiciera alguna acción era tediosísimo, y el equivocarte en una letra hacía que todo tu esfuerzo hubiera valido para nada. Esto Mojang lo tenía bastante en cuenta y quisieron arreglarlo, sobre todo para tratar de atraer nuevamente a los jugadores que se habían alejado del juego después de que sus mapas, modificaciones, etcétera, que habían sido creados en las ediciones anteriores a la 1.8 y a la 1.9 habían dejado de existir, regresaran para hacer nuevas cosas. La nueva administración de Microsoft por encima de Mojang también provocó que durante estos años, a partir de la 1.13 en adelante, las actualizaciones comenzaran a ser un poco más cargadas de contenido para todo tipo de públicos, o al menos eso se pretendía. Y así es como a partir de la 1.15, una versión bastante importante para las dos versiones, la versión de Java y la versión de Bedrock, llegaría de una forma bastante significativa. No lo parecería, la actualización de las abejas se ve principalmente que solo incluye eso, abejas, un panal y es todo. Cuando nos ponemos a mirar un poco más en profundidad y nos damos cuenta lo que hizo la 1.15, nos daremos que sería una actualización igual o incluso más revolucionaria que la 1.5. BusyBees Update 1.15 fue una actualización que desde su nombre lo decía bastante claro, era una actualización con insectos, bugs en inglés. Esa actualización fue una corrección descomunal de errores de compatibilidad y de una gran cantidad de corrección de comandos y fallos que existían en el juego debido a las últimas modificaciones que se hicieron. De hecho, el nombre de Bugdrop comenzó a salir antes de la 1.15. Era una versión totalmente injugable en aquellos entonces, y Java para computadoras que no fueran de la NASA era totalmente insufrible jugar la 1.13 y la 1.14, y la 1.15 logró hacer que Minecraft otra vez comenzara a correr en cualquier tostadora. La 1.16 fue una actualización que sin duda volvió a tener una unión bastante grande dentro de la comunidad, que llevaban pidiendo actualizaciones grandes para las personas que llevaban más tiempo dentro del juego y pedían retos diferentes. No hace falta volver a mencionar lo que ocurrió entre la 1.17, 1.18, 1.19 y 1.20, ya que es una historia que se ha repetido hasta el hartazgo, y ya que en esos momentos Mojang comenzó a perder la gran credibilidad que tenían ante los jugadores.
Sin embargo, aquí surgieron dos facciones totalmente diferentes. Recordaremos de que la versión original en la que los jugadores, por así decirlo en ese momento, el prototipo de los técnicos, los Rextoners en la 1.5, se dedicaban a mecanismos sin duda complejos para la época, pero algo que era accesible para todo público. Sin embargo, a partir de este momento ya se notaba un marcaje diferente, empezando desde una comunidad totalmente dividida y una que se eliminó, que sería la de Minecraft Legacy, y otra que comenzaba a crecer de forma exponencial, ya que hay que mencionarlo, ya para este punto histórico del juego, la versión de Bedrock se había comido por completo en ventas a la versión de Java. Incluso Java se veía, y hasta la fecha se sigue viendo, más que un lastre para los desarrolladores que se tiene que seguir moviendo porque es el motor original del juego, pero este no significa que fuera la base de todo en la actualidad. Se hace priorizando a los jugadores de Bedrock, ya que allá se encuentra la mayor cantidad de jugadores, y cuando lo pensamos fríamente tiene todo el sentido del mundo. Y te lo voy a decir directamente, puede que te guste más una versión u otra, puede que desprecies Bedrock o puede que no te interese jugar Java, pero independientemente tenemos que entender los datos de forma fría, así que por favor te pido que lo escuches. Minecraft Java en la actualidad es una minoría de los jugadores. Solamente un porcentaje limitado de la gran cantidad de personas que han comprado el juego se dan el acceso a esa versión, y no solamente porque no se lo quieran permitir, sino porque Minecraft Bedrock, al menos en cuanto a accesibilidad, es mucho más propenso a la entrada de nuevos jugadores. Si tú lo compras en consolas, es la versión que vas a tener. Si tú tienes Windows, es la versión que va a ser más accesible de jugar y la que el propio Microsoft te va a poner por delante. Y cuando tú entras a la Play Store, es la aplicación predeterminada para jugar Minecraft. Mientras tanto, Java se ha convertido en ese motor que se quedó ahí, que solamente existe a través del launcher. Y no hay que demeritar que sin duda tiene una gran importancia, porque justamente al ser la versión original es la que puede ser más fácilmente modeada, es la que tiene más libertad en cuanto a modificaciones. No es de extrañarse que una gran cantidad de creadores de contenido, youtubers, streamers, etcétera, es la que utilicen principalmente para hacer sus series y elementos, ya que es la que corre mejor en su contexto. Pero para todas aquellas personas que no se encuentran en ese apartado tan específico, les funciona mejor Minecraft Bedrock. Además de un punto bastante importante: para el multijugador, en las versiones de Bedrock no tienes la necesidad de tener que estar metiéndote a 1000 páginas o contratando realms, que claro, es una opción que siempre está ahí, pero ya con el simple hecho de tener a tus amigos en Xbox y que estén conectados, es más que suficiente para que puedan entrar y unirse en una partida, a diferencia de Minecraft Java, que necesitas programas externos o contratar realms para jugar con tus amigos. Y recordemos que muchas personas, por no decir que una amplia mayoría de jugadores, prefieren jugar Minecraft en multijugador que en solitario. Además, hay que decirlo, Minecraft, a pesar de ser un juego tan simple en su composición visual, siendo cubos y píxeles, en ocasiones llega a pedir tanto procesamiento como si fuera un AAA de última generación. Y si no, te reto a que en tu computadora de gobierno pongas el Minecraft a 16 chunks y me digas hasta dónde puedes caminar. Y lamentablemente esto ni siquiera es que requiera un equipo técnico especializado tan grande, pero aún así el juego consume bastantes recursos, al menos en la versión de Java. E irónicamente la versión de Bedrock es una más accesible, repito, haciendo que incluso casi cualquier tostadora pueda agarrar el juego y que no tengas lag, que puedas tener buen renderizado. Sin duda, los bugs ya son punto y aparte porque ese es un mundo totalmente extenso, pero al menos en cuanto al acceso para que la gente pueda acercarse y jugar por lo menos, es más abierto que la edición de Java. Así que aquí ya podemos ir viendo las diferentes coyunturas que han salido. No solo nos referimos en cuanto a las comunidades que fueron quedándose, a las plataformas que fueron muriendo, a los jugadores que fueron evolucionando, y también la forma en la que Minecraft fue modificando y cómo la comunidad se expandió. Y debemos decirlo, esto causó una fricción en el que algunas personas, volviendo a lo que mencionábamos en algunas actualizaciones viejas, pensaban que los veteranos solamente eran de una versión del juego, sin tomar en cuenta
cuenta que había jugadores que empezaron en las primeras ediciones de Pocket Edition cuando eran niños y en la actualidad ya tienen más de 18 o 20 años y tienen todas las plataformas. Hay jugadores expertos y que llevan un gran tiempo dentro de Minecraft, pero que son de diferentes plataformas y que son de diferentes facciones. Hay algunos jugadores que se han vuelto unos expertos en cuanto a temas de exploración, otros en cuanto a la magia, otros se han vuelto buenos alquimistas y otros simplemente se dedican al PvP o la construcción. Llevan bastantes años siendo unos profesionales en ese aspecto. Sin embargo, estas rupturas en cuanto a la forma técnica, en cuanto a los comandos y la forma en la que las versiones no se parecían las unas a las otras, o incluso con actualizaciones que salían rotas, provocó que las personas de la comunidad de Rexton fueran de las más afectadas. Pero antes de continuar, tenemos que hacer una aclaración importante entre un Rextoner y un técnico, ya que el término de un jugador técnico es bastante reciente, al menos en cuanto a la longevidad de Minecraft. Un Rextoner es un jugador que sin duda utiliza la Redstone, lo utiliza para hacer algunas granjas, como podía ser la básica de atrapar a algún mob, el usar los spawners, las vías del tren, las conexiones con las luces del día y de noche, etc. Incluso hacer puertas mecánicas. Usas la Redstone para esas utilidades, pero sin duda no te encasillas en ello y usas otros métodos de juego. Usas la Redstone como un mecanismo más para progresar dentro de tu aventura. La utilizas para transportarte, la utilizas para cosas cotidianas, pero juegas de una forma moderada, como originalmente se hacía con los mecanismos internos del juego. Te sigues basando en los mapas, las brújulas, el reloj, etcétera, etcétera, etcétera. El jugador técnico, por otra parte, es aquel que se aprovecha de los bugs, los errores del juego, las duplicaciones, granjas innecesarias en muchas ocasiones, tener filas y filas y filas de cofres de materiales que son realmente innecesarios en la mayoría de ocasiones, porque no vas a utilizar 50.000 stacks de papel en una única partida. Este tipo de jugador también es aquel que muchas veces pasa con bastante miedo de una versión a otra porque teme que el bug o lo que utilizaba en las versiones anteriores para ayudarse a sí mismo en la progresión ya no funcione y esté roto. En términos simplificados, la forma de resumirlo sería que un Rextoner lo hace por la experiencia steampunk que puede vivir dentro de Minecraft y el técnico lo hace para facilitar el gameplay y la progresión dentro del propio juego, en muchas ocasiones por gusto y porque tiene los conocimientos para ello, aunque claro, de forma medida, ya que en muchas ocasiones llegan a utilizar más tutoriales que la propia imaginación, ya que aquí es donde recae principalmente la división entre estos dos. El Rextoner utiliza principalmente su creatividad, su ingenio para tratar de llevar a cabo estas granjas y experimentar dentro del juego, mientras que el técnico en muchas ocasiones se avala más de utilizar tutoriales en YouTube, andar copiando, replicando, y eso sin duda no tiene algo de malo en cuanto a algo per se. Sin embargo, la polémica que ha explotado los últimos años, específicamente de la pandemia para acá, ha sido la forma en la que se han posicionado en cuanto a las nuevas actualizaciones y la forma en la que miran al resto de la comunidad y las diferentes maneras de jugar. Es por ello que se mencionaba que existe una gran división en lo que fueron los Rextoners en su momento, y estoy más que seguro que la mayoría de jugadores que se identifican en esta facción se encontrarán en los Rextoners, ya que los técnicos, los verdaderos jugadores técnicos, son una minoría dentro del juego. Es por ello que hay que enfatizar esto: la fragmentación de la comunidad de Minecraft no existe en una mayoría, existe en una minoría, y específicamente en una minoría que existe en el juego de Java, y dentro de Java se encuentra dentro de la comunidad técnica de Minecraft. Y lamentablemente en ocasiones podemos pensar que esa fragmentación es mucho más grande debido a que muchos de estos forman parte de la comunidad de creadores de contenido en español, mientras que no tenemos tantos exponentes de diferentes aspectos del juego dentro de la comunidad en YouTube. Pero hay que decirlo, recordemos que esto es un diálogo y lo importante es el debate, porque hay que comentar algo muy serio. El problema no es que seas un jugador técnico, si lo eres, excelente. El problema que radica es cuando tratas de posicionarte en la forma en la que piensas que los demás jugadores deben de estar en el mismo nivel que tú o jugar como tú. Y lo sé perfectamente, lo puedo decir sin miedo porque sé que la mayoría no se van a identificar en este aspecto porque, repito, es una minoría bastante pequeña, pero el pensar que los demás jugadores deben de jugar exactamente como tú y que las actualizaciones deben de ser enfocadas hacia tu manera de jugar es algo que sin duda divide y no une.
es algo que va en contra de la forma de la libertad de Minecraft. El hecho de que tú tengas diferentes maneras de progresar dentro de la aventura no es una casualidad, porque está pensado para diferentes facciones, y es algo bastante triste que incluso la comunidad que más se queja de que el juego es bastante fácil y que le falta más dificultad, son los primeros que utilizan estos mecanismos para brincarse todo y no tener que jugar y hacerlo de la forma más fácil posible en lugar de lanzarse a la aventura de verdad. Y el experimentar esas experiencias es lo que le da sabor realmente al juego. Minecraft es un juego complicado cuando lo juegas de la forma que fue ideado, cuando sigues el listado de logros y te va guiando en cómo debes de progresar, y cuando te enfocas en un aspecto en particular, no en hacer granjas brincándote todo y jugando con los bugs, jugando con la forma en la que funcionan los ticks o los spawneos de los diferentes animales y monstruos. El hecho de que una facción no vaya dirigida hacia ti o hacia tu forma de jugar no es algo malo, significa que hay una diversidad de jugadores en Minecraft. Hay facciones como la magia, como lo podrían ser las propias pociones, que no han tenido una actualización como se debe desde hace muchos años, y aún así es una comunidad pequeña que está ahí presente, pero que no tienen una voz significativa para poder decirlo, pero aún así se adaptan al resto de jugadores. Y es bastante triste porque justo en las últimas versiones Minecraft ha estado muy centrada en el juego técnico, con una gran cantidad de comandos nuevos. En la 1.21 se metió el crafter, que de hecho tiene una interfaz propia y un montón de cosas adicionales. El sistema de Skulk, que tiene una redstone inalámbrica. A pesar de tener todo eso, aún existe esa queja. ¿Qué es lo que más se necesita para tener este grupo contento? A diferencia del resto de jugadores que buscan experiencias diferentes en el juego. No todo el juego tiene que basarse en un Minecraft técnico. No todo tiene que ser así. No todo tiene que estar optimizado. No tiene que haber mecanismos para cada cosa en el juego. Pierde parte de la experiencia. Minecraft no es un juego técnico, ya que las actualizaciones son para todos. Un día va optimizado para un survival en el Nether, a veces va optimizado para la minería, y en otras ocasiones va optimizado un poco más al combate. Y yo sé que tal vez puedas tener esa desesperación de querer de que Minecraft ya meta absolutamente todo de golpe, que si meten algún mineral ya funcione para absolutamente todo y conecte, a veces brincándote lo esencial. Las cosas se toman con paciencia, y de hecho si llevas muchos años jugando Minecraft desde que comencé esta historia, recordarás perfectamente cómo era el juego en sus inicios. Te repito, de un golpe las armaduras se rompían. En la actualidad el tener un encantamiento que se llama reparación es algo rotísimo, algo que si en nuestros tiempos estuviera ahí en el juego nadie se lo hubiera creído porque era totalmente irreal, pero el juego se encuentra en este momento en donde se ha posicionado debido a esa paciencia, ir avanzando paso a paso. Y por si no lo sabías, los creadores y desarrolladores ya han dicho que quieren que Minecraft dure de aquí hasta mínimo el año 2070. Imagínate tú todas las actualizaciones que se vienen. Sin duda hay cosas que tú quieres y deseas que sean añadidas al juego, y te prometo que serán añadidas. Hoy no, el año que entra tampoco, tal vez dentro de 5 o 10 años tampoco, pero vendrán en algún momento. Todo va paso a paso, y si te desespera realmente a que eso llegue, hay un montón de mods que puedes instalar en tu juego, y si ya te lo has pasado por completo, ya has experimentado y exprimido todo lo que Minecraft te podría dar, hay cientos de videojuegos allá afuera que están muriendo de ganas que los explores y los conozcas por completo. Así que realmente en Minecraft la división no se encuentra en gran parte de la comunidad, viene de una pequeña parte a un factor más grande, porque debemos decirlo, el opinar es perfecto, pero tratar de imponer o discriminar a otros jugadores por su forma de jugar tan particular es lo que no se debe hacer. ¿Cómo es posible que un juego que está diseñado para unirnos y jugar en multijugador, compartir con nuestros amigos, se convierta en una competición ridícula entre quién tiene la granja más grande o quién se sabe la mayor cantidad de curiosidades de una versión? No es necesario, es una discusión simplemente que no va a llegar a ningún lado, porque tarde o temprano todo lo que tú quieres y necesitas va a llegar, y lo que deberías de intentar en ocasiones es tratar de experimentar otros estilos de juego dentro del propio Minecraft. Y si ya ni siquiera eso puede llegar a satisfacer al jugador, o ya has logrado tanto, sería bueno que cerraras el juego durante un tiempo y experimentaras otro tipo de videojuegos. Créeme que al volver encontrarás un juego totalmente diferente y listo, con una experiencia distinta, con una aventura extraordinaria que vas a poder vivir de inicio a fin. Así que debemos de limar esas asperezas como comunidad y darnos cuenta que es una minoría muy pequeña dentro
dentro de la comunidad que se encuentra en esta problemática, mientras que el resto de jugadores tratamos de adaptarnos a lo que viene. Y creo que más que hacer una contra o cerrar las puertas, debemos de tratar de abrir el diálogo y hacer que esas personas se unan y traten de entender qué es lo que hay más allá dentro del propio Minecraft, o incluso recordárselos, porque sin duda en algún momento lo supieron, pero parece que se han centrado en un aspecto en específico. Esa fractura ha llegado y ha permeado a la comunidad en la actualidad. ¿Y cómo es posible que en el último año, en la 1.21, en las 8 versiones que han ido saliendo, que han sido los momentos más increíbles de Minecraft, porque nunca el equipo de Mojang había estado tan activo con actualizaciones, tan pendiente de la comunidad, tratando de redimirse de los errores que cometieron en versiones anteriores? Y de hecho son actualizaciones gratuitas que no te están cobrando, que no están generando un centavo más allá de mantenerte aún jugando. Y a pesar del esfuerzo y de que se están metiendo cosas que la comunidad en verdad deseaba, cosas que son más abiertas a los diferentes públicos, lo primero que se hace es soltar una queja al aire en lugar de sorprenderse o tratar de encontrarle una forma de darle utilidad y experimentarlo a nuestro estilo de juego dentro de Minecraft. Este es un tema bastante complejo y muy extenso, que la verdad no me da tiempo de añadir todas las ramificaciones, coyunturas y elementos en un único video, pero tengan por seguro que si ponen algún elemento en particular o una coyuntura que sea urgente de analizar, déjenlo en los comentarios y les prometo que le daremos seguimiento, porque es importante hablarlo, ya que es así como Minecraft técnico está acabando con la comunidad. Yo soy Satoshi Keisuke y como siempre, sayonara.